Paz y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa Unos Minutos con Dios. Estaremos llegando gracias al Centro Apostólico Yeshua es el Camino y presentaremos el tema La Máscara. Existe una historia descrita en el libro de Reyes donde se narra la muerte del rey Acab. Este rey de Israel va a la batalla contra los sirios y se disfraza para que el enemigo no lo reconociera. Aunque realmente Acab se estaba escondiendo era de Dios, porque eran muchos sus pecados y Yahvé le había dado oportunidades para que se arrepintiera, pero él no quiso. En el presente, Dios nos está dando también oportunidades a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, líderes y al pueblo cristiano para que nos pongamos a cuenta con Yeshua HaMashiach y no nos quedemos en el rapto. El primer libro de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 30, narra la historia del rey Acab y dice que él le dijo a Josafat, otro rey: me disfrazaré y entraré en la batalla y ponte tú tu vestido. Y el rey Acab se disfrazó y entró en la batalla. Luego en el verso 34 dice que al final de la contienda un hombre de los enemigos disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y en la tarde murió. La máscara, ¿dónde nos podemos ocultar de Dios? Esta palabra que viene del griego significa disfrazar, encubrir, esconder, fingir. Y este es un mensaje para los hombres y mujeres de nuestro Señor Jesucristo que piensan que pueden ocultar sus pecados de la vista del Señor y pueden vivir tranquilamente pensando que engañaron a Dios. El libro de Isaías 29:15 dice: ay de los que van muy hondo para esconder sus pecados a Elohim y realizan sus obras en tinieblas, y dice: ¿quién nos ve o quién nos conoce? Quiero decirte que Dios te ve y Dios te conoce. Existen muchas máscaras que usamos sobre el altar o dentro de la iglesia. Una de ellas es el pecado oculto. Este es un cáncer en términos espirituales, no se ve ni se siente, pero destruye todo a su paso. Y cuando finalmente se descubre, puede ser demasiado tarde. La desobediencia, la idolatría, la fornicación, el homosexualismo, los vicios, las mentiras, la falta de justicia, la injusticia es una máscara. Fingimos en la iglesia que somos personas honestas, rectas, correctas, pero nuestro corazón está alejado de esa realidad. Y ni siquiera somos capaces en muchas iglesias de darle alimento a las personas que trabajan en el templo. La palabra dice que quien trabaja en el templo coma del templo. Pero sin embargo muchos pastores llegan su gente a las 7 de la mañana y son las 4 de la tarde y ni siquiera un pan con café le han dado, mucho menos para un pasaje. Y estas son cosas pequeñas, pero delante de Dios no hay injusticia grande ni injusticia gigante. Todas son injusticia. La codicia es otra máscara que tratamos siempre de ocultar. Conozco un pastor que decía públicamente que cuando estaba en el templo, él oraba y llamaba al Espíritu Santo y hacía crear una atmósfera sobrenatural, y cuando la gente estaba espiritualmente en las alturas, casi los clavaba con los diezmos y las ofrendas. Eso es un engaño que es otra máscara. Hay iglesias donde se combinan líderes que con los pastores invitados, con los profetas invitados, ponen una cesta para que la gente ponga una ofrenda extra. Y eso no es que esté mal, lo que está mal es que varios de sus compañeros, varios de sus propios líderes son los primeros que salen de distintas direcciones a colocar dinero, relojes, sortijas en la cesta, que luego recuperan para motivar al resto de la iglesia a que haga lo mismo. Eso es una máscara de engaño. Si nosotros
el Señor nos dice, debemos ser imitadores de Cristo. Sin embargo, hay un hombre descrito en la Biblia, el rey David, que nos enseñó que tenía un corazón conforme a lo que Dios le agradaba porque no usaba máscara. Para él llegar a ser rey, lo primero que se enfrentó es que Samuel recibió la orden de ungirlo como rey, pero él vio primero a los 7 hermanos de David. A Eliab pasó primero, y cuando Samuel lo ve, dice: qué hermoso parecer tiene este joven. Jehová no se equivocó, mas Dios le responde: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No nos podemos esconder del Señor. Y dice que entonces el profeta Samuel lo fue haciendo pasar uno a uno, y Dios le dijo: ese no es, hasta que pasaron los 7, y todavía Dios le había dicho que ninguno de los que estaban allí eran, porque no eran conforme al corazón de Dios, hasta que le pregunta al padre y le dice: sí, por ahí hay uno que está detrás de las ovejas, cuidando las ovejas, tráiganlo, porque hasta que no venga no nos sentaremos a comer. Y cuando llegó David, el menor de todos los hermanos, que cuidaba las ovejas, que luchaba con osos, que luchaba con fieras para defender a cada una de las ovejas del rebaño de su padre, allí Dios le dijo: ese es el que yo quiero, y ese es el que vas a ungir como el próximo rey de Israel. Las máscaras. El segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y la historia de David: era un hombre humilde, un hombre al corazón de Dios, que tenía un corazón conforme a lo que Dios esperaba de él, un hombre que se arrepintió en su momento, lo cual señalaremos un poco más adelante. Y existe una historia de un pastor que estaba predicando. Invitaron ese día a un profeta, él se baja, viene a predicar el profeta, y el profeta declara: en esta iglesia hay un espíritu de adulterio. De inmediato todos se escandalizaron y bajaron al profeta del templo, lo sacaron a la calle, y a la semana siguiente se descubrió que el pastor de la iglesia estaba en adulterio. La máscara. No te puedes esconder de lo que Dios espera de ti, porque Él te puso para que tú cumplieras una misión. El segundo libro de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 13, dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y el verso 14 dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus obreros se disfracen de servidores de la justicia. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo, y debes estar atento, porque Dios te está hablando, porque todavía tenemos momento de arrepentirnos. El libro de Hebreos, en el capítulo 4:13, dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor nos está diciendo que debemos ponernos a cuenta. Si tú tienes una máscara y estás fingiendo desde el púlpito para tratar de lograr mayores diezmos, mayores ofrendas, pero no está tu corazón alineado con Dios, es hora de que te quites esa máscara y te arrepientas y empieces a actuar como Dios quiere. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me quieres, cuida mis ovejas. Pedro, me ama, pastorea mis ovejas. Debes cuidar, proteger y pastorear a las ovejas, no aprovecharte solamente de los recursos que ellas producen para que tú puedas vivir tranquilo. No, el Señor te está viendo. El rey Acab trató de esconderse, se disfrazó
pero no pudo esconderse de Dios. Hay un juicio montado sobre aquellas personas que están usando el altar para engañar al pueblo, para tratar de aprovecharse. Debemos ser imitadores de Cristo, pero hay características del rey David que también podemos imitar. El rey David era obediente y humilde, pues aún después de haber sido ungido como rey, siguió un tiempo trabajando, cuidando el rebaño de su familia. El rey David era celoso del nombre de Yahvé. Se enfrentó con Goliat diciendo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en nombre de Yahvé, el rey de los ejércitos del cielo. El rey David reconocía su pecado, y el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Más adelante dice: no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Por eso le agradaba a Dios. El primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en el verso 14, dice que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hoy es un día para reflexionar sobre nuestro futuro. Yeshua viene en camino. Todas las señales están dadas y no se equivoquen. Él no viene por una religión. Él viene por un corazón. Marcos 13:36 dice: estemos atentos para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo. Debemos procurar presentarnos sin máscara delante del Señor, porque las máscaras no te van a llevar a la vida eterna. Las máscaras te van a apartar de Jesucristo. Todavía tienes la oportunidad de recuperar tu hogar, de recuperar tu rebaño, de recuperar tu iglesia. Si tú llegas a tu hogar y en la iglesia primero alabas, danzas, participas en cualquier ministerio, pero llegas a tu casa gritando a tu familia, maltratando a tu esposa o a tus hijos, ahí tienes una máscara. Si estás en el altar y hablas acerca del amor, pero cuando bajas del templo no quieres ni siquiera orar por los enfermos, no quieres orar por alguien que tenga un problema, ni siquiera quieres escucharlo porque no pueden tocar la unción, ahí tienes una máscara. Si eres un profeta, pero lo que profetiza es pura mentira, y lo que profetiza es pura prosperidad, pero no dice los pecados que están ocultos, eso es una máscara. El Señor hoy nos está hablando para que enderecemos nuestro camino, porque Dios sabe quién realmente eres, quién realmente somos cada uno de los hombres. Y podemos engañar al pastor, o el pastor nos puede engañar a nosotros. Pero como engañamos a Dios, podemos explotar al hombre, manipularlo y ser injustos. Pero ¿qué harás con Dios? ¿Qué harás cuando Él venga a las nubes y por tu pecado, por tu máscara, te quedes? Sonríe, que el Espíritu Santo te ama. Este fue su programa, Unos Minutos con Dios. Y llegamos a ustedes gracias al Centro Apostólico Yeshua es el Camino. Y les habló su pastor y amigo Ramón Joel Díaz.